muy buenas noches. Les agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes que nos han acompañado por más de una década con estas reuniones y seguramente que espero que de alguna manera podamos llenar las expectativas que generaron las conferencias que me precedieron. Y bueno, yo les voy a contar una compactación de lo que ha ocurrido en estos años con respecto al desarrollo de las ciencias y la tecnología y el protagonismo de CIVIC y qué pretendemos. Tengo que decir que voy a usar la temporalidad para referenciarlas, porque creo que es necesario ponerla en contexto, estas cosas que yo les voy a ir contando, en el contexto en el cual se desarrollaron y ocurrieron. Primero les tengo que contar que en el año 58 la Universidad Nacional del Litoral genera en la Facultad de Medicina, que estaba en Rosario, la Escuela de Bioquímica. Esto significa que tenía un plan curricular, que se llamó Plan 58, a partir del cual separaban farmacia de bioquímica y funcionando en la Facultad de Ciencias Médicas, que se llamaba en aquel entonces Facultad de Medicina, Farmacia y Ramos Menores. Eso ocurre en la década del 50 y yo empiezo mi carrera, el estudio en ese año, con ese programa, y en esa década ocurrió, ni nos imaginábamos, ni nadie lo sabía, que en el año 53, Rosalind Franklin, una mujer que hacía cristalografía, encuentra una molécula que no la conocía, que no sabía lo que era ni de qué se trataba. Tenía gente a su lado como Crick, que estaba haciendo estructura molecular, y de alguna manera Crick se junta con Watson, ganan el premio Nobel en el año 53 por encontrar la funcionalidad a esa estructura que había encontrado Rosalind Franklin. Allí uno podría decir que comienza la historia de una nueva biología, porque el estudio de la biología hasta ese entonces era una disciplina que podríamos llamarla de tipo empírica, porque era producir conocimientos a partir de las herramientas que los mismos humanos habían construido para estudiar los procesos biológicos, y era empirismo puro, el acierto adelante, lo que no servía se tiraba. Ocurre que en ese momento, ya encontrando las estructuras estas de ácido nucleico y progresando con un avance fenomenal de la tecnología, la biología cambia a pasar a ser una disciplina ingenieril, palabra que totalmente nueva, juntando una estructura ingenieril para interpretar fenómenos biológicos. Pero ocurrió que las herramientas que generó ese tipo de disciplina les permitió diseñar, ampliar, transformar al conocimiento biológico en algo, meterlo en algo muy importante. ¿Cuáles los caminos biológicos que la energía desarrolla para generar el fenómeno de vida? Y ahí aparece una totalmente diferente visión, porque se va a dedicar a estudiar todo lo que signifiquen los mecanismos que la energía genera como para llegar a tener el fenómeno de vida en el planeta. Esto no es menor en cuanto a las consecuencias tecnológicas que significó acompañar con esa ya tecnología ingenieril, donde tuvo mucho que ver la física, la química, o la química y la física, si ustedes quieren, para no generar disensos, pero que, bueno, fueron transformándola permanentemente hasta que en el comienzo de este siglo, encontramos con el regalito de que se había generado el secuenciamiento del genoma humano. Allí se produce un impacto realmente muy grande, porque en el nacimiento de la genómica, y con todas las ómicas que van a seguir agregándosele, transforma a la medicina en ciencias médicas. ¿Qué quiero decir con esto? Robustece el concepto de vida a partir de fenómenos que matemáticamente, físicamente, químicamente, etcétera, etcétera, se pueden ir consolidando como ciencia. Es decir, pretende que se puedan repetir experimentos y demás. Y así llegamos, imagínense ustedes, a lo que las dos primeras décadas de este siglo, donde
donde obviamente todo este arsenal productivo, científico, tecnológico, hizo que la medicina se transformara en ciencias que se ocuparon en primera instancia, como era de esperar, de la salud humana. Y cuando hablo de la salud humana va pegadito a calidad de vida. Y en ese sentido, yo creo que el impacto que produce todo esto a comienzos de este siglo, hace nada más que 20 años, que la medicina permanece teniendo esa calidad de arte que significa expresarse a través de la experiencia y de lo que uno siente. Pero además significó una evidencia clara que la contextualización del conocimiento es lo que genera el saber. La vinculación con otras ciencias que pudieran transformar a la medicina nutriéndose de todo aquel conocimiento que sirviera para dirigirse a esta cuestión fundamental que era la salud humana y la calidad de vida. Y nace allí un espacio interactivo, fantástico, de 19 disciplinas que conforman hoy la transversalidad que se aplica para definir procesos y situaciones que se estudian a partir de esta conceptualidad de la ciencia médica. La velocidad de ese crecimiento, ustedes la han vivido y la saben, ha sido exponencial. Nos hemos encontrado con posiciones de todo calibre en cuanto a los desarrollos y han participado, como les digo, casi todas las disciplinas, generando de esto un saber transversal casi único que permite decir que en los próximos años la disrupción que permitirá este tipo de conocimiento va a generar posiblemente entre las cinco ciencias que van a generar rupturas de paradigmas. Es decir, es un tema casi, se podría decir, impensable de dónde se puede llegar en los próximos años. Esa situación, que es la que estamos viviendo ahora, se encuentra con una cuestión como es la pandemia, que genera este desastre colectivo que se puede haber llamado el impacto y la consecuencia a la cual esto llevó, que me permite compactarlo en un pequeño ejemplo que voy a tomar para que ustedes se imaginen desde dónde parte y hasta dónde se llega. Voy a tomar un ejemplo de lo que ocurrió en el año 2011 con los trabajos de una observación biológica donde se ve cómo las bacterias se defienden de los virus que la depradan. Y lo hace a partir de una cascada de enzimas que rompen la estructura del virus, lo degradan y evita que produzcan el daño en las bacterias. Es tan importante esto que se llama en realidad la tecnología CRISPR, después se le agregó Cas9, porque es el conjunto de lo que se desarrolló en estos 10 años para que Charpenter y Douda, que son dos científicas, ganaran el premio Nobel de Química este año. Pero hay un agregado. Todo esto se desarrolló en bacterias. Las bacterias no tienen compactado el ADN, sino que lo tienen más lábil para poder utilizar esto que se analogó con la tijera, a CRISPR se lo llama la tijera genómica. ¿Por qué? Porque permite cortar, pegar, enhebrar, armar, etcétera, etcétera. Y esto significó un proceso enorme en el conocimiento de la tecnología. Un rosarino que estudió aquí en el IBR, Luciano Marraffini, permite que esta tecnología se adapte a las células de mamíferos. Cuando esto ocurre y se ve la posibilidad que tiene esta tecnología hacia el futuro, es posible que yo le tenga que decir, miren, jueguense una fichita al CRISPR que va a ser la vedette de los próximos 10 años. ¿Saben por qué? Porque el 90% de las patologías y de las variantes génicas que generan patologías en seres humanos se podrá decodificar y posiblemente rearmar y organizar para tratar de tener una condición frontal de tratamiento y de eliminación de la patología. Estoy hablando del 90% de las enfermedades génicas. Esta situación, obviamente, nos lleva a pensar en qué contexto está ocurriendo. En un contexto en el cual hoy día lo que se conoce como Prime Editing, que es una especie de edición acelerada, como si fuera una máquina de imprimir, permite que
a velocidades increíbles, perdón, se pueda codificar el genoma. Y esto, haciéndolo en el contexto de la inteligencia artificial en momentos de una gran expansión. Por otra parte, lo que se conoce como Prime Editing y la inteligencia artificial caen en el mejor momento que tiene los conocimientos de la informática vinculados con la ciencia de Internet, que ya tienen el Internet de las cosas en marcha y que de alguna manera forman una triangulación imposible de creer en lo que va a generar en el futuro. Quiero decirles que cuando hablé de pandemia, yo no me voy a referir a la pandemia porque he convivido con todos ustedes y con todo el planeta todo lo que ha pasado, pero sí puedo decirles que en un poco más de 7 meses hubo 150 proyectos para vacunas, 40 y pico consorcios trabajando y ya más de 10 proyectos que están poniéndole audazmente o digamos precariamente fecha a la utilización de una vacuna en 7 meses. Los que tienen alguna experiencia en vacuna pueden recordar que hay vacunas que llevaron años de desarrollo para poder ser efectivas. Cabe en ese momento la pregunta de analizar la pospandemia. Ya la están analizando la pospandemia los científicos y ya organizaron sobre la base de esta triangulación que mencioné un programa que se llama Premonition, que la palabra en inglés quiere decir presagio, pero se la usa para presagio malo. No es un buen presagio. Cuando se dice premonition es que tiene la premonición de que algo va a ocurrir. Se generaron estudios virtuales de posibles pandemias para poder estudiar en forma virtual cuáles son las posibles hibridaciones, infecciones que pudieran ocurrir a través de insectos o entre animales de distintas especies, etcétera, etcétera, haciendo una simulación que ya en 5 meses de trabajo, son 6 o 7 universidades internacionales, en 5 meses de trabajo tienen 80.000 millones de mosquitos secuenciados en distintas áreas de la Tierra y puesto en una cloud computing que permite que toda esa información se mande a una nube y se procese. Esto que estamos hablando no es ciencia ficción, porque ustedes acaban de escuchar 2 conferencias que le está diciendo lo más importante de esta noche. Ocuparse del sano para mantener su sanía, es posible que con el tiempo sea mucho mejor que ocuparse de los enfermos porque habrá mucho menos enfermos a partir de esta posición. Y esto no digo no ocuparse de los enfermos de la gente, sino tener mucha menos gente que llegue a esa condición porque supo convivir, explotar y ponerse en las condiciones necesarias para llevar una sobrevida adecuada. CIVIC, en este sentido, ha pensado durante estos 30 años cómo cabalgar un proceso como este tan dinámico, tan cambiante, y diciéndole que hemos tenido que vivir esta cuestión de transversalidad de la medicina e incorporarnos con nuestras tecnologías e integrarnos y tener en esta cadena de valores una posición que no es ni final ni inicial, pero es colaborativa absolutamente. Y eso le dio un poco los pantalones largos, yo diría un protagonismo real, verdadero, concreto, integracionista, que debíamos tener que pensar en acompañarlo. Nosotros que estuvimos siempre pensando en esto de cómo avanzar, con todas las limitaciones, las dificultades, los errores que hemos cometido para poder realmente reconocerlos y ir adelante, pensamos que había llegado el momento en estos 30 años que podríamos crear un centro de desarrollo tecnológico para diagnóstico bioquímico de enfermedades. Y pensamos que este centro se podría hacer en uno de nuestros locales, en la calle 3 de febrero al 300. Organizamos una currícula, pensábamos largar el primer cuatrimestre de este año, obviamente las condiciones no lo permitieron, ojalá lo podamos hacer en un futuro no lejano, y es la idea de seguir compartiendo con todos ustedes, todo esto que está ocurriendo con la realidad de la palpación del instrumental, de la máquina, de lo que fuere, para poder incorporarlo al saber y además expandirlo y darse cuenta en qué momento nuestra actuación y nuestra colaboración puede ser importante. En medio de eso, el año pasado, generamos
algo que pensamos que iba a ser una especie de ícono para este centro, que es una escultura que se trató de representar una doble hélice del ADN con rotación dextrógira, comenzando desde la base con dos hélices dobles que luego se unen en una sola, configurando simultáneamente una figura cuasi humana que se llama hebilla en términos de genómica, y las hélices se relacionan de tal modo que dan lugar a un conjunto escultórico generando la unidad de ambas partes como si fuera una figura humana. La obra fue realizada por un escultor de prestigio internacional, Eduardo Baxenberg, que además de ser vecino y amigo, es médico y practicó medicina y trabajó en medicina, y nos pudo interpretar perfectamente algo que ustedes inmediatamente se lo voy a presentar, y que es este testimonio de decir, esta figura, el descubrimiento de esta figura, en tan solo 7 décadas, permitió el control de una ciencia como la ciencia médica, que va a ser la que va a trabajar realmente para mejorar nuestra condición y calidad de vida. Yo se las presento.